Bienvenidas a su actividad síncrona número 4 de la unidad curricular Fundamentos Económicos 1. Les habla su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión veremos temas relacionados con la unidad número 3. ¿Cuál es la competencia específica que se persigue con esta unidad? Pues analizar elementos básicos del mercado con el fin de ponerlos en práctica en diferentes organizaciones. El tema de estudio en esta ocasión son los costos de producción. Pero, ¿qué es la producción? Podemos decir que la producción es un proceso en el cual se crean bienes, servicios, y para ello, por supuesto, se requiere una serie de recursos llamados insumos. Esos insumos pueden ser como la mano de obra, la materia prima, el capital. Estas, para poder producir se requiere de una serie de erogaciones. Esas erogaciones, para poder comprar esos insumos o adquirir esos insumos, se les denominan costos de producción, que no son más pues que la suma total de los gastos necesarios pues para llevar a cabo ese proceso llamado producción. En general esos costos pueden ser llamados costos directos, como los que hablamos de hablar, de especificar, que eran las materias primas, la mano de obra directa, y los costos indirectos, como alquiler, servicios, depreciación, que por supuesto son básicos para poder determinar la rentabilidad del negocio y fijar precios de venta. Para ello, también desde el punto de vista de la teoría económica, se habla de la función de producción que permite analizar cómo esos empresarios pueden combinar los diferentes recursos o insumos para producir de la manera más eficiente y económicamente posible. Estos, podemos decir que estos gastos incurridos en la fabricación de un producto o en la prestación de un servicio, tienen unos componentes principales que vamos a hablar cada uno de ellos. Ya los mencionamos, pero vamos a hablar cada uno de ellos. Entonces, esos costos directos son gastos directamente asociados con la producción. Materias primas, como las materias primas, que se conocen como los materiales directos que se convierten en el producto final. La mano de obra directa, que viene a ser, por supuesto, una erogación a través del salario de los trabajadores, que son los que participan directamente en la fabricación del producto. En cuanto a los costos indirectos, son, por supuesto, esas erogaciones necesarias para el proceso productivo. No se puede, ¿cómo decirle?, calcular directamente en el producto específico, pero que se requieren para poder fabricar o obtener ese bien. Pero esos costos tienen pueden ser costos totales, costos medios, costos marginales. Los costos totales de una empresa, entonces, están formados tanto por costos fijos, como por costos medios, como por costos marginales. Podemos decir entonces que los, co- los, mm, los costos totales de esa empresa, pues por supuesto, tanto los costos fijos son los que conforman entonces los costos totales de la empresa. Esos costos fijos, los costos marginales, los costos medios y los costos totales, son los costos de producción de una empresa. Entonces,
Podemos decir que el costo total no es más que la suma del costo fijo más el costo variable total. ¿Pero qué son esos costos fijos? Bueno, los costos fijos son costos que no varían con el nivel de producción. El alquiler, los seguros, los gastos administrativos, que lo hace toda empresa, que no están directamente asociados a la producción, pero que se requieren hacer para poder existir la empresa como organización y, por supuesto, obtener el bien. Se dice que son independientes de factores como el volumen de producción, la demanda del mercado, los ingresos, pero que son costos que se deben hacer. ¿Por qué? Porque son imprescindibles para el funcionamiento básico de una empresa. Tenemos los costos variables, que es el otro costo para formar el costo total de producción, que estos costos variables sí son aquellos costos que están asociados directamente a la producción. Ellos varían a medida que cambia el volumen de producción. Estos costos variables son esenciales para establecer precios, pronosticar gastos y optimizar la rentabilidad de la empresa. Tenemos como ejemplo la materia prima, la mano de obra, los costos de envío, entre otros. También tenemos los costos promedios. Los costos promedios se obtienen dividiendo el costo total entre la cantidad producida. El costo fijo promedio, que es el costo fijo entre el volumen de producción o unidad producida. Los costos variables promedio, que no es más que el costo variable entre las unidades o volumen de producción. Pero, ¿qué es eso del costo marginal? Porque es el costo en que incurre el empresario por cada unidad adicional producida para un determinado volumen de producción. ¿Cuánto me cuesta a mí producir la unidad número 10? Ella solita, cuando produzco, pues por supuesto, ese volumen de producción. Hacer como una comparación del costo de unidad cuando produzco 9 a cuando produzco 10. ¿Cuánto me va a salir esa unidad número 10? Porque los costos marginales varían según el volumen de producción, o sea, el costo adicional de esa unidad. Entonces, no es más que ese incremento del costo que se produce al fabricar una unidad más de un producto o servicio. Se dice que es muy importante o es una herramienta clave para que las empresas tomen decisiones sobre su producción, sobre su rentabilidad, sobre su precio. ¿Por qué? Porque es el cambio de costo total, no es más que la variación del costo total cuando se produce o se incrementa la cantidad producida en una unidad adicional. ¿Cuánto varió el costo por unidad adicional? Esta se calcula, pues por supuesto, dividiendo la variación de los costos totales entre la variación de la cantidad o las unidades producidas o volúmenes de producción. Estos costos, como forman parte de los costos totales o están incluidos en los costos totales, allí también va parte de costo fijo y también parte de costo variable. ¿Por qué son importantes? Vamos a ver aquí a través de un ejercicio que vamos a trabajar con esto. Entonces, desde un principio hemos venido diciendo que los costos totales, no es más que la suma de los costos fijos más los costos variables. Los costos medios no es más que la división del costo total entre el volumen de producción.
Cabe destacar que CT es costo total, fíjate que aquí aparece costo total, y PT, que es el producto total o volumen de producción. Entonces, los costos medios es igual al costo total entre PT. Eso desde el punto de vista para obtener esos costos de la empresa. Entonces decíamos que el costo marginal es el costo por unidad adicional producida, que no es más que la variación del costo total. Al hablar de variación del costo total, no es más que restar el costo para el volumen de producción determinado posterior menos el costo anterior sobre la variación del producto total, que no es más que en cuánto varió la unidad o volumen de producción en relación con la anterior. De ahí entonces nosotros obtenemos el costo marginal. Esto lo podemos ver más adelante, lo vamos a ver al detalle. Esto es a manera de entender la parte teórica de esos costos. Pero ¿por qué es importante ese costo marginal? Primero, porque nos ayuda a las empresas a determinar el volumen de producción y el precio óptimo. Otro, porque permite identificar esos márgenes de ganancia. Se evalúa la eficiencia de la producción, debido a algo que vamos a ver más adelante que tiene que ver con la ley de rendimiento. También ayuda a determinar cuándo es el momento óptimo para aumentar la producción. Ayuda a pronosticar el crecimiento de las ganancias de una empresa. Podemos decir entonces que permite calcular la rentabilidad de la empresa. Ayuda a fijar precios de ventas adecuados y son fundamentales desde el punto de vista para tomar decisiones estratégicas como qué producir, cómo optimizar recursos y si es conveniente fabricar un producto internamente o externalizarlo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se calculan los costos en una empresa. Nosotros tenemos diferentes volúmenes de producción. Este es un momento determinado que no se ha producido nada. Luego se hace un tiraje de volumen de 2.000 unidades, luego de 8.000 unidades, luego de 20.000 unidades, luego de 35.000 unidades y luego de 50.000 unidades. Cada una de estas unidades producidas, que en este caso son pulseras, para cada volumen de producción hay un costo fijo y hay un costo variable. Entonces tenemos materia prima, mano de obra, aquí tenemos alquileres, depreciación, gastos administrativos, que son los fijos. Y nos damos cuenta que la suma de ellos dos, tanto el costo fijo como variable, nos dan los costos totales. Y aquí está su fórmula de cálculo. Costos totales es igual al costo fijo más el costo variable. ¿De dónde obtuvimos este primer costo total? Más que la suma de 2.000 más cero. Aquí lo podemos ver. En este caso, nos da 2.000. ¿Cómo obtuvimos este costo total? Pues la suma del costo fijo más el costo variable para este volumen de producción. Entonces nos da 8.000. Aquí está el cálculo de dónde obtuvimos ese costo total. Para el volumen de producción de 8.000, ¿cuál es su costo fijo? 2.000. ¿Cuál es el costo variable? Mano de obra, materia prima, 21.000. Sumamos los dos y nos dan los costos totales, porque según la fórmula es igual al costo fijo más el costo variable, son los costos totales. En este caso, 23.000, aquí específicamente lo podemos ver, 2.000 más 21.000, 23.000. 2.000 más 21.000, 23.000. Para el tercer volumen para este tercer volumen de producción, que son 20.000 unidades, los costos fijos son 2.000, los costos variables son 84.000. La suma de los dos me da 86.000.
Para el volumen de producción, aquí está, 2.000 más 84.000, pues son 86.000, que es este que está aquí. Para el volumen de producción, 50.000, tenemos que los costos fijos son 2.000 y 121.500 son 123.500. ¿Qué es esto que está aquí? 2.000 más 120. 121.500 me da 123.500. Cabe destacar que para cualquier volumen de producción en el corto plazo, nos damos cuenta que los volúmenes de producción, los costos fijos para volúmenes de producción que van variando, permaneció constante. ¿Por qué? Porque nosotros hace rato dije que los costos fijos son aquellos costos que no varían, que permanecen constantes. Estos costos, por supuesto, si la capacidad productiva de la empresa se mantiene constante, por eso que dije en el corto plazo, o sea, que no se adquiere. Primero voy a decir que es capacidad productiva. La capacidad productiva es aquella que está relacionada no solamente con el volumen de producción que se puede hacer, que produce una empresa en un momento determinado, sino que es aquella que establece límites desde el punto de vista, si yo tengo un galpón, tengo una determinada cantidad de maquinaria, una determinada cantidad de materia prima, una cantidad determinada de obreros, yo no, y no puedo producir más de cierto nivel o volumen de producción. Si, por ejemplo, ellos pueden producir hasta 50.000 unidades, sus costos fijos, pues entonces permanecerán fijos. Pero si se compra otra maquinaria donde se pueda producir más de 50.000, ya su capacidad productiva no es la misma y, pues, por supuesto, ya se puede producir más y los costos podrían variar. Eso quiere decir que los costos se pueden mantener fijos mientras la capacidad productiva sea la misma. Pero en este caso, generalmente en los mercados, dependiendo del tipo de mercado. Pero en este caso, lo importante es que nos damos cuenta que los costos fijos se permanecen fijos. Los costos, ¿de dónde se obtienen los costos marginales? De, de- Se dice, eh, dijimos hace rato, que era la variación del costo total entre la variación de PT. La variación que está relacionada con los volúmenes que está relacionada con los costos, por supuesto, dependiendo del volumen de producción. Por ejemplo, ¿cuál es el costo marginal de, perdón, de pasar de 0 unidades a 2.000? Pues entonces el costo por unidad adicional producida, o sea, de pasar de 0 a 2.000, cada unidad producida va a ser la diferencia o la variación de costo total posterior al anterior. O sea, el costo total posterior al anterior. 8.000 menos 2.000. Y la variación del producto total, que no es más que el producto posterior al anterior, menos el anterior. O sea, 2.000 menos cero. Tenemos 2.000 menos cero. Esta es la variación de PT, esta es la variación de los costos totales. Y así sucesivamente para cada uno. Entonces, esto me indica que el costo por unidad adicional, por unidad, o el valor de cada unidad adicional producida es de 3. En este caso, pues el cálculo es el mismo. Pasamos de una producción de 2.000 a 8.000 y nos damos cuenta entonces que pasar de 2.000 a 8.000 representa entonces que de 8.000 pues se pasó a 23.000 en cuanto a los costos totales. Entonces, el costo posterior, 23, menos el costo anterior, entonces tenemos 23 menos 8.000. La producción posterior, que es 8.000, menos la anterior, que es 2.000. Nos da que el costo por unidad adicional producida
de pasar de 2.000 a 8.000, cada unidad tiene un costo de 2,5. En este caso es el mismo cálculo. Tenemos el costo total adicional o la variación fue de 23 a 50. Se coloca el costo posterior menos el costo anterior, que no es más que la variación. Tenemos 50.000 menos 23.000 entre la variación de la producción total, que pasó de 8.000 a 20.000. Entonces, 20.000 menos 8.000. Tenemos 20.000 menos 8.000. Nos indica entonces que el costo marginal por unidad adicional de pasar de 8.000 a 20.000 es de 2,25. Y así sucesivamente para los otros cálculos. Cabe notar, y es muy importante hacer referencia a que des en cuenta de que los costos marginales en las primeras unidades de producción va disminuyendo, pero que llega un momento que comienza a aumentar. Eso está relacionado en la producción con la ley de rendimientos, que están estrechamente, esa ley de rendimiento, en esta ocasión vamos a relacionarla con el costo marginal. Es importante decir entonces que los costos marginales y la ley de rendimiento están relacionadas. Primero que nada, vamos a decir que eso de la ley se llama ley de rendimiento marginal decreciente. Esa ley establece que si se aumentan los factores de producción, o sea, como insumos variables, queremos decir que mientras se mantienen constantes, o sea, los insumos fijos, o sea, que variamos los insumos variables, por supuesto, y se mantienen fijos los demás, llegará un punto en que la producción adicional que se obtiene de cada unidad adicional de insumo variable será cada vez menor. ¿Ok? Cada vez menor. Pero llega un momento, a esto se les llama rendimientos crecientes, o sea que por cada unidades producidas, los costos van disminuyendo. Entonces, en una primera fase se le llama rendimientos crecientes porque se producen mayor volúmenes de producción a un menor costo por unidad adicional. Pero luego, en la producción se presenta algo muy característico, es que los costos comienzan a aumentar debido a que la ley de rendimiento empieza a ser la ley de rendimiento marginal decreciente. O sea que los costos comienzan a aumentar por unidades adicionales producidas. Quiere decir entonces que existe una relación de los costos marginales con la ley. Inicialmente los costos marginales pueden ir disminuyendo, como lo vemos aquí, y eso es debido a algo que se llama rendimientos crecientes. Pero, sin embargo, si se siguen produciendo, llega un momento en que si se sigue produciendo una mayor cantidad o volumen de producción, pues entonces el costo marginal comienza a disminuir por cada unidad adicional que se aumente, por cada unidad adicional que se van, o sea, desde el punto de vista de los volúmenes de producción se van aumentando, entonces el costo adicional de unidad producida se va a incrementar. Entonces, en las primeras fases de producción existen rendimientos crecientes porque los costos marginales van disminuyendo y a medida que se va incrementando la producción, llega un momento en que hay a un determinado volumen de producción, dependiendo de cada empresa, por supuesto, y de sus costos, comienzan a aumentar por unidad adicional producida. Esos son los célebres llamados rendimientos. O sea que después de cierto punto, la adición vamos a llamarlo así, de más insumos provoca rendimientos decrecientes, lo que hace que el costo marginal aumenta. Quiere decir que estos dos costos están estrechamente, perdón, esta ley de rendimientos marginales está muy relacionada con los costos marginales. La ley de rendimiento decreciente explica, pues, por qué los costos marginales
Después de cierto punto, o mejor dicho, después de ciertos volúmenes de producción, pueden comenzar a aumentar. O sea que a medida que se añaden más insumos variables a un insumo fijo, la producción adicional vamos a llamarlo así, de cada unidad marginal o cada unidad adicional, eventualmente disminuye y están presentes los rendimientos crecientes, pero llega un momento en que si se sigue produciendo más, el costo marginal pues comienza a aumentar por cada unidad adicional o unidad, vamos a llamarlo así, unidad extra. Pero también tenemos algo que son los costos promedio, que están aquí. Pues esos costos promedio, en este caso podemos decir que son, como decíamos que eran en promedio, ¿cuánto me sale a mí producir cierto volumen de producción? ¿Cuánto me sale a mí en promedio producir? Cuando produzco 2.000 unidades, por ejemplo, ¿cuánto me sale a mí producir esto? Me sale 4. ¿Cómo se calcula? Pues los costos totales, aquí está la fórmula, vamos a verla mejor. Tenemos los costos medios, que no es más que el costo total entre el volumen de producción. En este caso, en el primer caso, tenemos que los costos totales son 8.000 para el volumen de producción 2.000. ¿Cuánto me sale a mí producir cada unidad? El costo total de producir las 2.000, el costo total es 8.000. Pero cada unidad, ¿en cuánto me sale a mí producirla? Pues aquí dice que son 4 unidades. 4 unidades. Y así sucesivamente para las demás. ¿Cuánto me sale a mí producir 8.000 unidades? Me sale 23.000. Pero ¿cuál es el costo promedio o el costo por unidad? Dividir estos 23.000 entre el volumen total de producción, que son 8.000. Los 23.000 entre 8.000. Cumpliéndose la fórmula que es costo total, su costo total, entre el volumen de producción o producto total. Si a mí producir 20.000 unidades me salen 50.000, ese es mi costo total. ¿Cuánto me sale a mí cada unidad? Pues 50.000 entre 20.000. Y aquí, ¿qué es lo que obtenemos? El costo por unidad para cada volumen de producción. El costo por unidad de cada unidad cuando se producen 8.000, el costo por unidad son 4.000. Cuando se producen, cuando se producen 8.000, pero cuando se producen 2.000, el costo por unidad es 4. Cuando se producen 8.000, el costo por unidad es 2,87. Y así sucesivamente para cada volumen de producción. Algo que destacar es que cuando no se produce nada, produzca o no se produzca, usted tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar el vehículo, etcétera. Entonces tenemos que, existe un costo fijo, más no hay costo variable, porque no hay materia prima, no se está pagando a nadie, no se está produciendo nada. Porque los costos variables están directamente asociados a los volúmenes de producción, más los costos fijos no. Entonces, cuando no se produce nada, hay costos fijos. Pero como se deben sumar los dos, nos da 2.000, que es el total del costo fijo. No hay costos marginales, no hay costos medios, pero hay costos fijos. Que, entonces, eso desde el punto de vista para los cálculos del ejercicio. ¿Qué van a hacer ustedes? Desarrollar un ejercicio. Aquí está un ejercicio de una empresa, la empresa LY. Aquí está la información de sus costos fijos y variables. Ustedes que van a hacer los cálculos de los costos medios, marginal, y transcribirlos, por supuesto, a este cuadro. Van a investigar los costos fijo promedio, los costos variable promedio y el costo promedio total. El costo promedio total lo calculamos ahorita, que es este que acabamos de ver. Este es el costo variable promedio total, este que está aquí. Ustedes van a investigar los costos promedio fijo, el costo variable promedio. Y por supuesto, llenar todo el cuadro y contestar, no solamente hacer los cálculos de esos costos, sino debe explicar e indicar
donde se produce el nivel óptimo de producción para esa empresa LY. No me queda otra cosa importante, los criterios de evaluación. ¿Cuáles son los criterios que voy a considerar? Seguimiento del procedimiento, 25 puntos. Realizar operaciones o cálculos, 25 puntos. Presenta los resultados, 25 puntos. Explica e indique dónde se produce el nivel óptimo de producción, 25 puntos. La ponderación de la evaluación es de 25%. No me queda más que despedirme. Hasta luego.